Gracias a todos quienes me escuchan esta tarde, en la que seguimos el ciclo que iniciamos ya hace algunas semanas de grandes obras de la arquitectura mundial. En este caso nos enfrentamos al gótico. Es un estilo arquitectónico extraordinariamente importante, de un gran interés y que produce unas obras, unas realizaciones de una belleza sin igual, como creo que tendremos ocasión de contemplar aquí esta tarde. Iniciamos este pequeño resumen, extracto, diría yo, reducidísimo por razón de la disponibilidad de tiempo y posibilidades, con una referencia, yo creo que imprescindible, siempre que se habla de este tema, por muchos motivos. Es, decía, imprescindible mencionar la Catedral de Santa María en Burgos. Vamos a ver un periodo temporal que cubrirá todo el siglo XIII y XIV, básicamente, que se extenderá hasta el XV, que subsistirá coexistiendo con otros estilos posteriores, Renacimiento, fundamentalmente en los tiempos siguientes, y que renacerá incluso en el XIX con el neogótico. Por lo tanto, ahí tenemos una materia prácticamente inacabable para solazarnos con las imágenes y con las consideraciones que queramos hacer al respecto. Ahí tienen una imagen bellísima. Yo tengo siempre un gran cuidado en seleccionar grandes imágenes desde todos los puntos de vista, no solo el informativo, sino también el estético. Y en este caso observamos esta Catedral de Santa María, en concreto en su fachada sur, que nos permite ver, contemplar aquí y allá. Vean ustedes los distintos elementos que en este momento caracterizan la arquitectura gótica. Estamos hablando de principios, mediados del siglo XIII. Obviamente son tiempos de reconquista. Burgos ya es cristiana y una de las primeras tareas de los reyes cristianos son construir templos de esa religión y, en consecuencia, la llegada de grandes, portentosas catedrales en nuestro país, al menos en la mitad norte, es un hecho absolutamente evidente para todos. Aquí vemos unas grandes torres campanario a la izquierda, vemos una base, vemos unas balaustradas que corresponden a un tiempo posterior ya, hay adiciones posteriores, vemos el transepto, vemos un gran rosetón, una torre que emerge más a la derecha. En definitiva, diferentes aspectos en muchos sentidos importantes que iremos desgranando ante ustedes. Me detengo, en primer lugar, de una manera muy especial en lo que constituye una de las portadas cumbres del estilo gótico y, desde luego, un referente ineludible en la Catedral de Burgos. Se trata de la portada de Sarmental. Sarmental. Aparece Cristo, en definitiva, presidiendo un espacio celestial, acompañado por los apóstoles con sus tetramorfos correspondientes. Los apóstoles, en un parteluz de la portada, ya en la parte inferior de la imagen, vemos simplemente una escultura de uno de los obispos fundadores, y después, a derecha e izquierda, pues sencillamente apóstoles o profetas. Observen sobre todo la espléndida integración entre arquitectura y escultura con esta portada sencilla, diría yo, nada ostentosa, pero bellísima y con un trabajo de primerísima categoría.
Si seguimos un poco hacia adelante, vemos una nueva imagen muy diferente a la anterior. El recorrido tiene que ser largo y por lo tanto no podemos entretenernos demasiado. En esta ocasión, para mostrarles a ustedes, creo que la imagen se refiere perfectamente a este aspecto, de una de las claves del arte gótico, que es la extraordinaria integración entre elementos propiamente y genuinamente arquitectónicos, como pueden ser las columnas, como pueden ser las pilastras, como pueden ser las torres, etcétera, con lo que son elementos estricta y fundamentalmente escultóricos. En particular, yo les llamo la atención la presencia de algunos escudos nobiliarios aquí, de estas, en definitiva, arranque de las torres que culminan la edificación, y en primer término, en el centro de esta imagen y a la derecha, alguna de las gárgolas como elemento muy arquetípico de la escultura gótica que adornan tantas y tantas catedrales de toda Europa. Sigamos adelante, muy diferente a lo anterior, pero una imagen igualmente que he seleccionado con el máximo cuidado posible, la Catedral de Salamanca. Lo realmente importante en este caso es mostrar que el tiempo pasa inexorablemente y que los cambios estéticos y técnicos de la construcción de estos grandísimos edificios varían con el tiempo realmente con una velocidad sorprendente. Aquí tenemos la Catedral de Salamanca, pero rectifico inmediatamente y hablo de catedrales. La Catedral Vieja, que quedaría a nuestra izquierda, y la Catedral Nueva, pegada a la anterior, que se levanta a la derecha de esta imagen en particular. Podemos ver diferencias, afinidades entre un estilo y otro. Atención, no hagan mucho caso a las cúpulas que corresponden ya a una época posterior. Esta catedral fue construida básicamente entre los siglos XII y XIII, tanto la primitiva, una catedral muy temprana en lo que son tierras de Castilla, y la nueva, que mantiene con un criterio realmente encomiable, en mi modesta opinión, mantiene la antigua y levanta la nueva. Eso nos permite el observar, el comparar, el discernir, en definitiva, gozar de la belleza de estas dos edificaciones anexas que hoy en día tienen, como no, claro, espacios comunes destinados al culto y a una serie de actividades importantes. Sigamos adelante y lo hacemos fijándonos en lo que es la parte más genuinamente gótica, que corresponde a la que se conoce como Torre del Gallo. Atención, porque me estoy refiriendo a la que aparece en el centro de esta imagen, emergiendo sobre todas las edificaciones que la rodean. No hagan caso, insisto, de la gran edificación de la izquierda de esta imagen, que evidentemente para todos quienes me escuchan y en definitiva conocen al menos los fundamentos de lo que es la evolución arquitectónica en Europa, esta imagen se relaciona, ven ustedes la cúpula, ven ustedes las balaustradas, ven ustedes los arcos de medio punto, ya a una etapa renacentista. Pero en cambio, la imagen central y la que emerge posteriormente hacia la derecha de esta fotografía corresponde al gótico, a un gótico puro, que todavía, atención a esto, arrastra algunas servidumbres del románico.
de la época precedente y por lo tanto nos da la oportunidad, en mi opinión valiosísima, de contemplar en una sola imagen la evolución, las similitudes y las diferencias profundas, muy profundas, de lo que es la marcha de la agricultura, en este caso en la Europa meridional. Sigamos adelante y nos vamos algo más al norte, concretamente a la ciudad de León, Catedral de Santa María en León. En particular, lo que estamos contemplando en esta imagen, tendré unas pocas, es su lado simplemente oeste, la fachada oeste, que aquí aparece inundada por la sol, por la luz, con ese contraste entre lo que es la edificación y ese cielo azul, con unas pocas nubes, un entorno despejado. El edificio se encuentra en un lugar privilegiado de esa ciudad preciosa, preciosa, y yo diría desconocida para muchos, ellos se lo pierden, que es León, en el norte de España. Fachada oeste, siglo XIII en particular. En las puertas, los característicos, esas tres portadas, la central y las dos laterales, todo el recinto está protegido por una valla. Las puertas, decía, unas simplemente edificaciones góticas genuinas con esos arcos ojivales sustentados por columnas. Dos torres, una a la derecha y una a la izquierda, atención, no gemelas. Eso nos habla también de vicisitudes en el proceso constructivo, y después un espacio central entre el cual y las torres laterales vemos unos arbotantes, es decir, unas piezas de la arquitectura que en el gótico sustentan gran parte de la carga de los muros, permitiendo que estos sean más delgados de lo que lo fueron en el románico, y con lo cual pueden ganar mayor altura y el conjunto ve mejorada la esbeltez de la edificación. Yo llamaría también la atención, aparte de cúpulas, aparte de pináculos de aquí y de allá, etc., sobre la presencia de un gran espacio redondo, en definitiva, para sustentar lo que es una de las edificaciones importantes, que es simplemente el lucernario de la catedral, con lo cual llega al interior de esta una cantidad importante de la luz, que sobre todo si se ve bañada por la luz solar y se ha utilizado en su construcción el vidrio, produce unos efectos realmente sorprendentes, novedosos, característicos del gótico, que no existían en el románico y que en gran medida, como tales, van a desaparecer en las etapas de la arquitectura posteriores. Entremos en el interior de este templo, pero antes una mirada a una de sus enormes portadas, la portada del Juicio Final, gótica, de un gótico purísimo, de un gótico que combina con una sabiduría y con una belleza sin par esa conjunción casi milagrosa entre la arquitectura y la escultura, y en cuyo tímpano vemos la figura de Cristo entronizado, rodeado por algunos ángeles arrodillados en su entorno, y todos ellos especialmente
Cristo, presidiendo lo que es una escena del juicio final que vemos representada de una manera realmente soberbia a los pies de Dios. A nuestra izquierda, es decir, a la derecha de Cristo, vemos los fieles, los bienaventurados, los justos, los que irán al paraíso tras ese juicio final. A nuestra derecha, es decir, a la izquierda de Dios, vemos los réprobos que sufren los acosos, los castigos, el sufrimiento de los infiernos por toda la eternidad. Bajo ellos, una puerta espléndida, ornamentada, como lo son todas las figuras que adornan los arcos ojivales situados sobre la escena anterior, y en ese parte luz, parte inferior de esta imagen, una imagen bellísima de la Virgen con el niño en brazos que contempla a los fieles que acceden al templo. En definitiva, una puerta realmente espléndida, un gran ejemplo de esa conjunción entre arquitectura y escultura que caracteriza a muchas grandes obras del gótico. Sigamos adelante y entremos en el interior por esta u otras puertas y elevemos nuestra vista hacia lo alto. Esto es lo que vemos allí, en esta imagen extraordinaria. Vemos a la vez la riqueza sin par de esos vitrales policromados propios de esa catedral, propios de esos tiempos y que aquí alcanzan su máxima expresión, al menos en tierras cristianas, que son las vidrieras multicolores, esa conjunción casi milagrosa de lo que es arquitectura y pintura de forma tan peculiar que nos permiten efectivamente los techos que con esas bóvedas permiten descargar el peso de los muros y el de toda la cubierta de tejado, en definitiva, sobre esas finísimas arcadas que contemplamos fácilmente aquí. Vean el crucero en la parte de la izquierda, con esos 4 nervios unidos en un clave. Esto lo vemos también en los pequeños cruceros que se sitúan a lo largo de las naves, principal o laterales, y que confieren, en definitiva, una estética bellísima al interior de este gran templo cristiano. Avancemos un poco más y nos vamos ahora a Toledo, la catedral primada de España, una catedral situada ya en tierras del sur, en tierras de la conquista, una catedral cuya construcción se inicia en fechas algo más tardías que las anteriores, concretamente en el siglo XIV. Aquí ven simplemente la fachada. Atención, porque ahí también hay un uso de distintas épocas de la arquitectura, pero con un predominio, eso sí, si quitamos pues, el frontón que emerge en la parte central y algún otro elemento arquitectónico, la portada es claramente gótica, la torre campanario es claramente gótica, la torre del transepto, esta es gótica en su base y ya abriéndose al Renacimiento en su cúpula, en su culminación,
De modo que hay, claro, una catedral cuesta mucho de construir, estamos hablando de siglos, y en este caso la construcción de la Catedral de Toledo se inicia en el 12, en una fecha muy temprana, dada la situación de esa ciudad en la geopolítica hispana, pero se culmina en el 15, por lo tanto ya en tiempos del gótico tardío, y se completa en algunos elementos de aquí y de allá en fechas posteriores y por lo tanto introduciendo elementos, factores claramente renacentistas. De esta Catedral de Toledo quiero subrayar, aparte de esta visión inapelable de la fachada, esta puerta extraordinaria, preciosa, un ejemplo más de esa conjunción arquitectura-escultura en la que vemos la clásica forma de un tímpano ojival, un parteluz, apóstoles a derecha e izquierda de todo ello y el nombre de portada del perdón, al que alude el relieve situado inmediatamente encima del parteluz. El estado de conservación, hay restauraciones por medio, claro, evidentemente, pero el estado de restauración y de conservación del conjunto es casi milagroso. Yo quisiera mostrarles, sobre todo, esta imagen con las figuras de 6 apóstoles en esta Catedral de Toledo. En esa puerta del perdón que acabamos de ver, nada mejor que esta bellísima fotografía para mostrarnos con gran detalle esa sabia combinación entre escultura y arquitectura, ese estado de conservación, yo diría casi milagroso, hay restauraciones por medio, como es natural, pero muy bien realizadas y el material en lo fundamental ha mantenido toda su validez y toda su belleza original. Estos apóstoles, flanqueando la entrada de una catedral, sin duda nos recuerdan a los valencianos. Yo lo soy, muchos de quienes me escuchan probablemente también, y por ello no se sorprenderán que yo les muestre esta imagen archiconocida por todos nosotros. Se trata de una portada con puntos de nexos de unión con algunas de las anteriores, salvando las diferencias siempre, y que corresponde a la Catedral de Santa María en Valencia. Estamos en la Plaza de la Virgen, un espacio en el puro corazón de la ciudad. Tal vez sea este el verdadero corazón de nuestra Valencia. Vean la casa vestuario asomando por la derecha. Vean ustedes la Basílica de la Virgen, que aparece levemente en la izquierda. Vean ustedes esa construcción renacentista de forma curva, claramente renacentista, que nos habla ya de una etapa constructiva posterior. Vean ustedes el magnífico cimborrio, una obra maestra de la arquitectura gótica que emerge sobre toda esta fachada. Fachada o puerta de los apóstoles en la Catedral de Valencia, construida en el siglo XIII y realmente 13, 14, si quieren ustedes, principios,
pero realmente con una sabiduría y con una aportación de los grandes artistas valencianos, contando también con la contribución documentada de obreros franceses que emigraban a estas tierras y que traían toda su sapiencia constructiva de aquellas tierras del norte. Avancemos un poco más y nos vamos a pocos metros, de hecho, del espacio anterior, pero en otro contexto urbano, nos vamos a mostrar algo que tiene un valor realmente excepcional para todos los valencianos y para toda la humanidad. De hecho, es un edificio civil, atención a esto, es un edificio civil emblemático del gótico más puro, es un edificio civil declarado en fecha relativamente reciente Patrimonio de la Humanidad. Estoy hablando, como los valencianos y otros muchos saben muy bien, de la lonja de los mercaderes o lonja de la seda, construida por Pere Comte y su equipo en unas fechas que podemos situar en el siglo XV, siglo de oro del arte valenciano, siglo del oro del arte y la cultura valencianos. El interior es verdaderamente espectacular, plasmado entre otros entornos que tengo que omitir por ir abreviando, en este formidable, sorprendente, que nos deja boquiabierto cada vez que lo contemplamos, salón columnario de la lonja, en el que se realizaban en tiempos las contrataciones de la seda y de otros movimientos comerciales, y que llama la atención por esos altísimos techumbres en crucería apoyadas, sustentadas en esas columnas torsas de una altura verdaderamente inimaginable. Comparen ustedes las dimensiones del edificio con algunas personas visitantes, sin duda, que aparecen en la parte de la izquierda, sobre todo, y realmente observen la plenitud creativa, el saber hacer, la realización en sus detalles generales o mínimos de aquel gran arquitecto con esta y otras realizaciones en nuestra ciudad, que fue Pere Comte. Sigamos adelante y vayamos concluyendo nuestro periplo apresurado, demasiado apresurado, diría yo, en nuestro país, con esta catedral de Segovia. Nada que ver con lo anterior. ¿Hay elementos góticos? Claro que sí, los pináculos son unos de ellos, pero prácticamente ahí finaliza todo, porque los arcos de los ventanales obviamente no son góticos. La cúpula que vemos emerger en el centro de la edificación obviamente no es gótica. La entrada principal, de la que vemos a duras penas una pequeña muestra en la parte ya de la derecha, a nivel de calle, no es gótica, sino que se trata de una manera u otra de elementos renacentistas y que incluso cubren etapas posteriores a esa época. En todo caso, la convivencia entre estos diferentes estilos es soberbia,
y la catedral nos llama la atención por su atractivo y por su belleza. Su situación en el centro de aquella preciosa ciudad siempre ayuda. Gótico y Renacimiento conviviendo en esta catedral de época algo posterior a la de las que hemos visto hasta ahora. Y nos damos un gran salto y nos vamos a un lugar que espero muchos de quienes me escuchen reconocerán sin necesidad de que yo se lo diga. Se trata, sí, efectivamente, de una vista de París y en particular de la Catedral de Notre Dame, en el corazón de aquella incomparable ciudad, en la Île-de-France, rodeada por el Sena, y con esta edificación y otros lugares de igual atractivo e interés en todo su alrededor. Por lo que respecta a la Catedral de Notre Dame, es una de las obras cumbres del gótico, indiscutiblemente, una edificación preciosa, capturada por la simetría, por la sencillez, por la pureza de todos sus trazos y trazados, esas tres portadas enormes, esas torres, esos pináculos, ese espacio central con esa aguja que emerge, ese rosetón inmenso y rodeada en cualquier momento del día, de la hora festivo o laborable por multitudes de parisienes y de visitantes. Sin duda alguna, un espacio a no olvidar para aquellos que tenemos la suerte de haberlo contemplado en alguna ocasión. De esa catedral de Notre Dame, dentro de la brevedad siempre, ahí tienen ustedes una portada, la portada del juicio final. Vean de nuevo Cristo entronizado, ángeles a su derecha e izquierda, los justos en la parte superior, los réprobos bajo, esos arcos ojivales bellísimos, adornados por esa infinidad de esculturas que siguen las líneas maestras de la edificación y que enmarcan la escena central, la presencia de esos apóstoles que simplemente asoman por la parte inferior, la existencia de un parteluz y en todo caso todo ello con una calidad arquitectónica y escultórica realmente inigualables. Sigamos adelante para mostrarles una de las joyas, una de las grandes sorpresas para quien entra por primera vez en este templo de la cristiandad, que es, en definitiva, ese rosetón. Claro que los hemos visto en otras edificaciones, recuerden León y alguna otra, pero en este caso la grandiosidad, el equilibrio, la magnificencia de esta realización, escultura, pintura, arte en definitiva, es algo que nos deja sin aliento. Estamos hablando de una realización del siglo XII, XIII realmente, XIII en estas partes, siglo XIII, y por lo tanto en el corazón de un gótico purísimo, purísimo en todas sus manifestaciones. Claro, simplemente a título de pequeño paréntesis, sin que esto quiera indicar nada, a unos muy pocos metros de esa catedral de Notre Dame tenemos la iglesia
de la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, también en la Île-de-France, repito, a pocos metros del edificio anterior, en este caso una realización del siglo XIII y XIV, lugar donde se celebraba la coronación de muchos monarcas de aquellos tiempos en Francia y que hoy en día recibe a verdaderos aludes de turistas que quedan boquiabiertos ante la visión de tal cúmulo de belleza verdaderamente inigualable. Sigamos adelante. Esto, en comparación con lo anterior, es muy modesto y viene aquí por una razón. Estamos ante la Basílica de Saint-Denis, también en París, cerca, en sus alrededores, la catedral más antigua de Francia. Es la que inaugura ese gran movimiento constructivo que tiene lugar en Francia desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, a lo largo de los siglos XIII y XIV fundamentalmente. Durante poco más de 100 años se construyen en Francia, atención al dato, más de 80 catedrales. Esta fue la primera y por ello que nadie se sorprenda al encontrar ahí elementos inequívocamente góticos y luego una clara muestra de la herencia de la etapa anterior, es decir, el románico. Esos arcos de medio punto en las portadas, en los ventanales, en la torre, le confieren una especificidad, un atractivo, sin duda, digno de ser contemplado. Si quieren ustedes gótico, pues ahí tienen una muestra formidable, única, irrepetible, para muchos la catedral más hermosa de Francia, Reims, la catedral de Notre Dame en Reims. Atención, aquí sí que estamos hablando del siglo XIII, que es el núcleo central de este movimiento constructivo que se manifiesta a lo largo de todo el país y que realmente produce joyas como la que estamos contemplando aquí. Atención a las portadas con sus remates claramente ojivales. Atención a las dos torres gemelas derecha e izquierda. Atención a los pináculos que se levantan alrededor de ellas. Atención al gran rosetón que emerge en la parte central del edificio. Catedral de Reims. Si nos vamos hacia el este de Francia, hay allí una edificación no demasiado conocida para el gran público, pero que realmente tiene un valor para mí enorme dentro de lo que es este rápido periplo en la arquitectura. Estoy hablando de la Catedral de Estrasburgo. Esta ciudad fue alemana durante mucho tiempo de su historia, hoy en día francesa, pero a caballo entre las dos culturas, y eso se nota. Se nota en mil y unas características específicas, se nota en la belleza de esta portada también del siglo XIII, que despierta en mí muchos recuerdos, porque yo viajé con mucha frecuencia a esta bellísima ciudad, hace de ello ya hay
muchos años por razones de mi trabajo como científico en uno de sus centros de investigación. En todo caso, una portada extraordinaria, ojival, apóstoles, derecha e izquierda, santos, profetas y otros personajes, simplemente en toda esa ojiva, todo ello apoyado sobre los laterales, claramente rodeado de pináculos y de espacios con esa conjunción, una vez más, entre la arquitectura y la escultura. Una buena muestra, esa Virgen con el niño que vemos en la parte central e inferior de esta imagen. Y crucemos la frontera, ya definitivamente, Colonia, la Catedral de Colonia, la Catedral de San Pedro de esta ciudad germana. Es realmente un milagro que esto que estamos contemplando en esta imagen prácticamente actual de esta bellísima edificación no fuera destruida por completo como consecuencia de aquella infausta guerra mundial. Sobrevivió con daños, pero sobrevivió. No así en otros casos, pero en este sí, la Catedral de San Pedro, su fachada, el recuerdo de la época de su construcción entre los siglos XIII y XIV, la posibilidad de contemplar un gótico puro en esa ciudad alemana, después evidentemente de los inicios carolingios en todo lo que son aquellas tierras y realmente la posibilidad de extasiarnos con la belleza de esa enorme, importante, sobrecogedora edificación. Sigamos adelante. Catedral de Aachen, en Alemania, una vista del exterior. En este caso me he marchado a la parte posterior, no en las fachadas, hemos visto muchas, para que vean ustedes este sin par transepto, donde se encuentra la parte trasera de lo que son naves centrales, en fin, presbiterios y demás, un transepto de una enorme altura que emerge entre estos árboles que dan un contraste cromático a la imagen, queriendo alcanzar el cielo a lo largo de esa cubierta y esos pináculos que enmarcan esos vidriados inequívocamente góticos en toda esa edificación. Y no solo en ese elemento, sino también en algunas de las torres laterales que igualmente vemos en esta fotografía. Si seguimos avanzando hacia la izquierda, encontramos rarezas y bellezas como esta. Estamos en Polonia, estamos en Wrocław, una de las ciudades de aquel país, y estamos contemplando una vista exterior de la Catedral de San Juan, que presenta, frente a todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, un caso de utilización de material constructivo de forma claramente predominante, que es el ladrillo. Porque, claro, la disponibilidad de piedra y de piedra de buena calidad no siempre está al alcance de la mano.
ese material tan modesto, tan realmente modesto como es el ladrillo, con algunos pocos, muy pocos elementos de piedra en las torres, en los vanos de las ventanas, etc., produce un contraste de luz y de color que en esta imagen que pude encontrar simplemente llama la atención ante el cielo parcialmente nuboso y lo que son los alrededores, árboles y edificaciones más o menos históricas y acordes con el carácter imponente, privilegiado de esta catedral polaca. Solo nos queda el sur, y el sur es Italia, obviamente Grecia, obviamente toda la parte oriental, la actual Turquía, obviamente Rusia, van por otros caminos, pero Italia no. Italia tiene un románico escaso, diría yo, pero tiene un gótico espléndido, de los cuales, en mi opinión, uno de los mejores ejemplos es esta Catedral de Siena. Catedral de Siena. Ahí tienen ustedes una vista general exterior, la utilización de piedra blanca, el contraste con el entorno es realmente un dato positivo a añadir en este y otros templos paralelos. Vean ustedes las portadas inequívocamente góticas, aunque con elementos anteriores y posteriores. La torre es gótica también. Las ventanas que se abren en todos los muros igualmente lo es. El transepto, esa edificación de plano circular que emerge entre la torre y la parte central de la catedral, ahí aparece, claro, una componente renacentista, pero la fachada, como les decía, es básicamente, atención, no estrictamente gótica, es fundamentalmente gótica, con, insisto, algunos elementos renacentistas. En todo caso, un bello ejemplo de esta catedral a la que podríamos sumar, con los matices que ustedes quieran, evidentemente, pues algunos aspectos de la catedral de Florencia. Me pareció interesante, sin embargo, en nuestro inevitable paso por esta estupenda, inolvidable ciudad, para los que tengamos suerte de haberla visitado, en mi caso en varias ocasiones, este Palazzo Vecchio de Florencia. Es un ejemplo del gótico civil de estas tierras. El edificio es inequívocamente gótico, con elementos defensivos, etcétera, que nos hablan de la turbulencia de unos tiempos, de la lucha por el poder dentro de las ciudades o simplemente combatiendo entre ellas a lo largo de todo un rosario de guerras que en estos tiempos se juzgaban en todo lo que son las tierras italianas. El Palazzo Vecchio de Florencia, a un lado tenemos la Galería de los Uffizi, a otro lado otros grandes museos de esta inolvidable, única ciudad que es Florencia y que nos ofrece grandes atractivos. En particular, la imagen que estamos viendo, el Palazzo Vecchio, un museo en su interior y una gran
belleza en todas sus partes externas, lo tenemos en cualquier caso en algunos tesoros que se albergan como museo. Sigamos adelante y lo hacemos dando otro salto en el tiempo y en el espacio para llevar a todos ustedes a esta absolutamente impresionante catedral de Milán, ya en el norte de Italia, catedral de Milán, de la que nos llama la atención muchas cosas. La primera, tal vez, su tamaño, verdaderamente increíble, inimaginable. Realmente es un edificio portentoso, pero cuidado, mucho cuidado, porque en la fachada y por supuesto en el interior observamos el aspecto de diferentes contribuciones, tan diferentes como derivadas de la afirmación, de la constatación de que la construcción de la Catedral de Milán se inicia en el siglo XIV, por lo tanto, muchos elementos góticos que a estas alturas todos ustedes saben identificar, pero también elementos renacentistas, portada lateral, las 2 y 2 portadas laterales, los ventanales, el central y los 2 y 2 laterales, el central sobre la portada lateral, que son con esos frontones, con esas columnas, con esos soportes, clara e inequívocamente renacentistas. Estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de adiciones posteriores, tan posteriores que en algunos elementos llegan hasta el siglo XIX y por lo tanto, cuidado con esto, elementos que nos parecen góticos no lo son genuinamente hablando, sino neogóticos y fueron añadidos a este excepcional conjunto ya en el siglo XIX. De modo que una lección de arquitectura, una lección de sabia convivencia en un lugar urbano realmente privilegiado de una ciudad bellísima, llena de atractivos como es Milán. Y demos un último salto y marchemos a Inglaterra para mostrarles esta joya extraordinaria, la Catedral de Canterbury, gótico puro, siglos XII al XIV. Fachada central, torres que la circundan, portadas de entrada, torres laterales, transepto, pináculos aquí y allá, en definitiva, en un enclave realmente único. Los ingleses lo saben hacer muy bien esto, y que sigue atrayendo a miles de turistas de todo el mundo para contemplarla en directo. En un sentido más modesto, pero no me he querido resistir a la llamada de mostrarles a ustedes esta joya bellísima de la Catedral de Salisbury, otra de las grandes realizaciones arquitectónicas de estos siglos en Inglaterra, construida la tal catedral en los siglos XII y XIII, especialmente interesante, en mi opción, el mostrarles a ustedes este bellísimo claustro del más puro
estilo gótico en el que muestra los contrafuertes, las columnas, las pandas que rodean todo este espacio, todo ello, insisto, no en el marco de un monasterio, sino simple y llanamente de una de las grandes catedrales de Europa. Muchas gracias a todos.